Esta decisión del Brexit tiene análisis por dos vertientes, una es la política y la otra es la económica. Para analizar lo que tiene que ver con el dinero, vamos a platicar con Juan Musi. Buenos días, Juan. Luis Lauro, qué gusto saludarte, como siempre, muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué los mercados se desploman? Pues mira, la verdad es que ya lo comentabas ahorita hace un momento, cuando alcanzaba a oír tu noticiero hace un momento, que pues la verdad es que los mercados incorporaban una posibilidad prácticamente de cero, te diría yo, de que esto iba a ocurrir. Las encuestas de salida, aunque estaban muy apretadas y marcaban justo lo contrario, 52% de permanencia contra 48% de los que querían salir, yo te diría que las posibilidades en el mercado estaban 80-20. Las casas de apuesta, por ejemplo, que realmente además también podías ir a apostar y poner dinero sobre esto, las posibilidades también estaban cerca de 85-15, o sea, favoreciendo mucho la posibilidad de quedarse. Entonces, de entrada, lo que te quiero decir es que para el mercado esta es una sorpresa muy, muy importante. O sea, esta es una noticia muy inesperada. Yo no sé si, por ejemplo, se les empieza a restar credibilidad a las encuestas, y muchos de los encuestados pues pudieron haber incluso mentido. Este alto porcentaje de gente que estaba indeciso, que era el 10%, que al final pudo haber inclinado la balanza por salirse, pero de entrada pues los mercados, el panorama más digamos estable y el panorama que más certidumbre daba era el de la permanencia, que es ya el conocido. Hablar de la segunda economía más importante de la zona del euro, que se desincorpora de la Unión, y que esto ya impediría el libre tránsito de los ingleses y de los británicos en la comunidad, pero no solo eso, que también tendría implicaciones fiscales que hoy no había. El intercambio comercial y todo el dinamismo de la economía del Reino Unido con la Unión Europea, pues va a sufrir cambios muy, muy fuertes, porque pues ahora se van a tener que sentar a hacer acuerdos económicos y arancelarios con todos y cada uno de los países de la Unión, y además pues con el resto del mundo. Y como te digo, no estás hablando de una economía pequeña, estás hablando de la segunda economía más importante de la zona del euro, solo después de la alemana. Entonces pues bueno, esta es la primera reacción del mercado, insisto, por tratarse de una economía tan fuerte, por tratarse de algo que se viene pues muy, muy importante y que se desconoce, un proceso que, como bien decía el presidente de España, va a tardar un par de años. Se tiene que hacer con mucho cuidado, un procedimiento que implica la renuncia de tu primer ministro, de David Cameron, también un procedimiento que puede provocar una estampida o una corrida de pánico fuera de Gran Bretaña para irte a refugiar a Alemania o a Estados Unidos, y que de entrada pues ya tienes una devaluación de la libra ya acumulada de más del 20% en lo que va del año, un desplome de las bolsas que va desde 5% hasta 10%, entonces pues no es cosa menor, Luis Lauro. Desafortunadamente la magnitud de este hecho es muy grande. Y mira, déjame hacerte este comentario: llevaba la Unión Europea tratando de salvar a toda costa que ningún país miembro se saliera, con Grecia, que es verdaderamente un desastre lo que los griegos han hecho, y bueno, a toda costa lograron mantenerlo adentro, seguirle dando apoyos, préstamos y demás. Y acuérdate la turbulencia que en su momento ocasionó Grecia cuando podía albergar la posibilidad de salirse. Grecia es quizás 20 o 30 veces mucho más pequeña la economía que la del Reino Unido, y bueno, pues eso es lo que tiene de cabeza los mercados. Y pues ahorita lo que estamos viendo es las reacciones ante lo desconocido, las reacciones ante la incertidumbre del tamaño y de la importancia que esto puede tener. Evidentemente, Juan, es una medida nacionalista que está en contra de las políticas globales, de la globalización y de los bloques económicos que se están formando. Y bueno, en México, ya para terminar, Juan, hay una implicación en el peso. Vemos que la moneda mexicana pierde un peso frente al dólar nada más en las últimas horas. ¿Qué se puede esperar para el peso mexicano y sobre todo para las tasas de interés? Pues sí, hombre, fíjate que tu servidor pasó una noche fatal, caray. Esto fue una pesadilla para todos los analistas y para todos aquellos que estábamos esperando, pues sí, un resultado apretado al final de la votación, pero con una permanencia. Y desde luego mi pesadilla pues ya no tanto es por los ingleses, ahora sí que los ingleses hagan lo que quieran, pero como eso que ocurre allá tiene repercusiones acá, pues estuve monitoreando todo el tiempo el tipo de cambio, el futuro, la apertura de los mercados,
Ya de entrada te diría que pues se anticipa que los mercados hoy podrían caer entre un 4 y un 5% de este lado del mundo. El tipo de cambio, pues yo lo llegué a ver por momentos incluso en 19.60, 19.70, ahorita lo veo en 19.20 antes de la apertura del mercado, pero como el peso cotiza 24 horas, pues llegué a ver incluso ese momento de nerviosismo. Desde luego va a haber repercusiones, desde luego va a haber algo de daño aquí en México producto de esto, porque cuando ocurre un escenario como estos, la aversión al riesgo o los inversionistas que buscan refugiarse, pues se salen de los países que ofrecemos un poquito más de rendimiento a cambio de un poquito más de riesgo y se van y se refugian en cosas más seguras. Entonces, pues sí, evidentemente es una corrida en contra del peso mexicano y de algunas otras monedas de países emergentes para irte a refugiar algo más seguro, seguramente en dólares. Ahora, a las 8 de la mañana se anuncia una reunión ya programada por parte de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, porque van a tomar medidas. ¿Qué puede anunciarse en esta reunión y qué podríamos conocer más adelante? Pues no me extrañaría, por ejemplo, un incremento en la tasa de referencia del propio Banco de México para tratar de contener una mayor fuga de capitales. Es decir, que el propio Banco de México y la Comisión de Hacienda anuncien un 0.25 o un 0.50 de aumento de tasa, no me extrañaría del todo. Y bueno, pues esto podría de alguna manera contrarrestar esta reacción tan fuerte y tan dramática, te diría yo, que estamos viendo hoy al conocerse la salida del Reino Unido. Sin duda, Juan, es un tema que requiere mucho análisis a profundidad, por lo que implica una decisión nacionalista, así como la de los británicos, y también en conformaciones de bloques económicos, como lo hemos visto en la Asociación Transpacífico de México, en los bloques que se forman en el mundo, y que esto es un revés, es por así decirlo, una invitación a otras naciones para que hagan lo mismo. Ya veremos qué ocurre, Juan, con todo esto. Te agradecemos, como siempre, tu información y tu punto de vista sobre las finanzas. Es un placer, Luis Lauro, ya sabes, como siempre, y pues sí, yo me quedo con este comentario que muy atinado me parece tuyo del precedente que deja esto. Independientemente de la reacción y de lo que pueda estar pasando en el corto plazo, que evidentemente va a ser violento y va a ser turbulento, el precedente que esto sienta, ¿no? El discurso del líder independentista me dejó pasmado, ¿no? Hablando ya incluso de que si están tirando el primer ladrillo del muro para con esto desatar el fin de la Unión Europea. Caray, suena muy dramático, pero tratándose, insisto, de la segunda economía más importante de la zona del euro, no es cosa menor el precedente que esto sienta. Así será. Te escuchamos más adelante, Juan Musi, en Milenio Noticias. Por supuesto, Luis Lauro. Vamos a tratar de tener todos un buen día y yo simplemente le diría a tu auditorio, hoy no tomen decisiones. O sea, hoy es un día especialmente turbulento, seguramente viviremos un viernes negro, seguramente vamos a oír versiones de todo, que si el peso se vira a 25, medios amarillistas o gente que desconoce y no tiene fundamentos para opinar y aprovecharse de estas cosas para hacerlas todavía más grandes. Hay que estar tranquilos, hay que dejar pasar esto, es un choque global de nuevo, no es un tema de México. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, mantener la calma y no tomar decisiones precipitadas, no el día de hoy. Así es, esperemos que te estén escuchando los corredores de bolsa, sobre todo. Gracias, Juan, muy buen día. Cuídate, igualmente, Luis Lauro.